Desde algún lugar del mundo, le saluda a su amigo de siempre, Ricardo Argudín Ramírez, director general de TECA de NIR. Mi comentario en esta ocasión tiene que ver con el número de practicantes de Taekwondo que existen en México. Para iniciar esta cápsula, ¿sabían ustedes que más del 80% de los practicantes de Taekwondo en nuestro país no están federados? Pues iniciemos. A principios del año 2016, la presidenta de Corea del Sur, Park Geun-hye, realizó una visita a México. En uno de sus discursos manifestó que en nuestro país existían más de 2 millones de practicantes de Taekwondo. Al saber esta noticia, un servidor de inmediato realizó un estudio para verificarla. En esa ocasión, en esa época, yo ocupaba el puesto de gerente general de la federación. La primera pregunta que me hice fue, ¿de dónde sacarían esa información la presidenta coreana? Mi respuesta fue que los empleados de la Embajada de Corea del Sur en México fueron los encargados de hacer la investigación, misma que considero se basó en lo siguiente. Ellos tomaron en cuenta a los dos estados de la República Mexicana en donde más escuelas de taekwondo existen y que son el Estado de México y la Ciudad de México. En tan solo esas dos entidades existen más de 2,000 escuelas, de las cuales únicamente están afiliadas a la Federación 340 y no afiliadas más de 1,660 escuelas. El Estado de México en el 2016 afilió a 240 escuelas de más de 1,000 escuelas, lo que significa un claro 24% de escuelas afiliadas contra un 76% de las que no están afiliadas. Mientras que en la Ciudad de México únicamente afilió a la Federación a 100 escuelas por más de 900 que no están afiliadas, lo que arroja un claro 90% de escuelas no afiliadas contra un solo 10% afiliadas. Cabe destacar que el estudio e investigación que realicé tuvo como fuente los archivos de la propia federación, declaraciones de presidentes de asociaciones estatales, así como declaraciones de presidentes de instituciones nacionales de taekwondo. Aclaro, para que no les vayan a reclamar ahorita, esto fue en el 2016, autoridades actuales del taekwondo, porque luego les reclaman a mis fuentes. Si consideramos a las 34 asociaciones estatales que conforman a la Federación Mexicana de Taekwondo, entre todas van a sumar o deberían de sumar 20,000 escuelas con más de 100 alumnos para estar cumpliendo con las cifras manejadas por la presidenta coreana. Pero la realidad de México, ¿cuál es? En nuestro país existen un poco más de 200 instituciones nacionales de taekwondo. Es importante manifestar que cada institución por reglamento debe contar por lo menos con 7 escuelas para estar reconocida y afiliada a la federación. Sin embargo, dichas instituciones únicamente cumplen con el mínimo requisito establecido, ya que en la realidad hay instituciones que llegan a tener hasta 300, 200 o 100 escuelas y lamentablemente para la federación nada más reportan 7. ¿Por qué? Porque ellos no reciben absolutamente nada por parte de la federación y por estar afiliados. Debido a que en los últimos años la federación ha perdido esa credibilidad por los manejos que están realizando, cada día dejan de afiliarse a un sinnúmero de escuelas, profesores y deportistas y están buscando cabida en otras instancias. Así que las estadísticas del 2016 comparadas a las del 2019, estoy seguro que han cambiado, pero a la baja. Y para prueba, ponemos los estados de Nuevo León, de Veracruz, de Chiapas, de Puebla, de Guerrero y otros 20 estados más en donde ya existen asociaciones estatales y del deporte escolar bien establecidas y cuentan con varias escuelas y varios profesores afiliados. Tras sumar en el 2016 las escuelas de las 34 asociaciones estatales debidamente afiliadas ante la federación, nos arrojó un total de 1,489 escuelas afiliadas en todo el país. Si tomamos un promedio
de 50 deportistas por escuela y multiplicamos los 1,489 escuelas por los 50 alumnos, nos arroja como resultado 74,450 alumnos afiliados. Les reiteramos, es un promedio de las escuelas que afilian algunos 30 y otros 80. Sacamos ese promedio, por eso manejamos 50 deportistas. Si en México existieran 2 millones de practicantes, el taekwondo se contaría únicamente con 74,450 afiliados contra 1,925,550 deportistas no afiliados. Pero vámonos un poquito más abajo. Si en México existiera 1,500,000 practicantes de taekwondo, se contaría con la misma cifra, 74,450 alumnos afiliados contra 1,425,550 deportistas no afiliados. Pero ¿qué les parece? Hacemos otro ejercicio y nos vamos un poquito más abajo. ¿Y qué les parece si México existiera 1 millón de practicantes? Esto es la mitad de lo que dijo la presidenta coreana. Se contaría con esos mismos 74,450 afiliados contra 925,550 de deportistas no afiliados. Y vamos a ver las asociaciones, cómo están. En aquel entonces, Aguascalientes, 20 escuelas, Baja California, 23, Baja California Sur, 5 escuelas, Campeche, 22, Ciudad de México, 100, Chiapas, 41, Chihuahua, 43, Coahuila, 40, Colima, 9, Durango, 16, Estado de México, 240 escuelas, Guanajuato, 59, Guerrero, 15, Hidalgo, 30, Instituto Politécnico Nacional, 24, Jalisco, 55, Michoacán, 50, Morelos, 12 escuelas, Nayarit, 11, Nuevo León, 80, la UNAM, 21, Tamaulipas, 31 escuelas, Veracruz, 58, Tlaxcala, 17, Oaxaca, 48, Quintana Roo, 28 escuelas, Yucatán, 55, Colima, 10, Sonora, 39, Sinaloa, 39, San Luis Potosí, 42 escuelas, Zacatecas, 10, Tabasco, 22 y Querétaro, 35 escuelas. ¡Ojo! En todo México, el 10 o el 20% de las escuelas no están federados. Estimados maestros, los invito a hacer el siguiente ejercicio. Si su escuela cuentan con 50 deportistas, pregúntense, de esos 50 deportistas, ¿cuántos de ellos se interesan? Ojo, se interesan en el alto rendimiento. Estamos seguros de que de esos 50 atletas, únicamente el 10% están interesados en el alto rendimiento. Pero vayamos a otra encuesta. De esos 10%, entonces estamos hablando de que 5 deportistas únicamente. Pero de esos 5 deportistas, ¿cuántos tienen la calidad? Porque una cosa es interesarse en el alto rendimiento y otra cosa es tener la calidad para estar en el alto rendimiento. Estamos seguros que de esos 5%, nada más el 10% tienen la calidad para estar en el alto rendimiento. Así que de cada 5 deportistas, únicamente un deportista o 0,5 deportista son los que pueden llegar al alto rendimiento. En México existen asociaciones estatales que jamás en su historia han logrado tener un deportista destacado y dentro de la selección nacional. Al realizar un análisis de esa pequeña cantidad de escuelas y deportistas federados, que es de un 10%, nos encontramos que únicamente menos del 2% de ellos son los que se dedican al alto rendimiento. Pero de ese pequeño 2%, ¿cuántos son los deportistas que realmente llegan a ser seleccionados nacionales? Que es lo único que oferta la Federación Mexicana de Taekwondo. Esa estadística nos estaría arrojando un bajísimo porcentaje. Además de que el atleta tiene que sortear infinidad de obstáculos para poder llegar a ser seleccionado nacional. Reitero, de esta forma tenemos que, es muy bajo el porcentaje de los deportistas que tienen esa posibilidad de ser seleccionados nacionales. Así que no hay que espantarse por aquellas campañas de que si estás de este lado, por estar del otro lado, vas a llegar a ser seleccionado nacional. Ya les demostré que el 98%,
El 98% de los practicantes del taekwondo no tiene posibilidad de estar en el alto rendimiento. ¿Y qué creen? Tampoco les interesa porque ven en el taekwondo como un arte marcial formativa, no competitiva. Aquí surge una duda. ¿Por qué no se puede afiliar de forma particular y que solo los deportistas que tienen ese interés en el alto rendimiento sean los únicos que se afilien a la Federación Mexicana de Taekwondo, tal y como se hace en otros países del mundo y que no tienen ningún tipo de problemas? Gracias y hasta la próxima cápsula. Adiós.